Hola. Soy Kikutani. El tema de hoy es, templos que sobreviven y templos que desaparecen, empresarios chinos comprando templos en masa, y monjes convertidos en subcontratistas de las funerarias de Internet. El alejamiento de los japoneses respecto de los templos budistas se ha vuelto muy grave. Según las estadísticas del año 2020, en todo Japón existen 76.000 templos, pero se calcula que dentro de 20 años, es decir para el año 2040, entre 20.000 y 30.000 de ellos habrán desaparecido, y que quedarán menos de 50.000. Y aunque hoy se diga que hay 76.000, de esos, 17.000 no tienen monje residente. Un templo sin monje residente existe solo de nombre, no hay nadie viviendo ahí y por lo tanto no hay ninguna actividad. Prácticamente se le podría llamar un templo abandonado. Y si esa cifra sigue aumentando, la situación es que los templos van a desaparecer casi a la mitad. Y aquello que durante mucho tiempo sostuvo a los templos, es decir el funeral, también está cambiando con la época, del funeral general se pasó al funeral familiar y del funeral familiar a la cremación directa. Esta corriente no se detiene, y de aquí en adelante seguramente se acelerará todavía más. Un monje decía que, en el terreno de los funerales, estamos en una era de guerra civil. De aquí en adelante la población de Japón va a disminuir, y también va a disminuir el dinero que se gasta en los funerales, es decir, el tamaño de ese mercado se reduce. Y en medio de eso, apuntando a un pastel cada vez más pequeño, se libra una lucha sangrienta dentro del mundo de los templos y de las funerarias. Habrá templos que venzan y sobrevivan, y templos que sean expulsados y terminen desapareciendo. Se habla de era de guerra civil porque la pregunta es quién se quedará con los funerales. Y si uno entra en esa batalla, en lenguaje de negocio se trata de un océano rojo, una guerra a muerte, teñida de sangre. Sin embargo, también quiero hablar hoy de otra posibilidad, que un templo se mueva cuanto antes hacia una forma que no sea el funeral. Ahí sí hay un océano azul, un lugar donde no hay nadie más, y donde el templo llega a ser valorado por todos como algo de valor irrepetible. También quiero exponer la realidad de que hay monjes que se han convertido en subcontratistas, y hasta en subcontratistas de las grandes empresas funerarias. Y la realidad de que empresas chinas están comprando en masa los templos que ya no pueden sostenerse. En medio de todo esto, ¿qué debemos hacer nosotros? Los invito a escuchar. El índice de hoy tiene 4 puntos. Primero, lo no esencial y lo no urgente. Segundo, la era de guerra civil de los funerales. Tercero, las funerarias sin escrúpulos. Y cuarto, los templos que van a sobrevivir. Hablaré a partir de estos 4 puntos. De los más de 70.000 templos que existen, casi todos tienen como base de su sustento los funerales y los ritos conmemorativos. Entre esos 70.000 templos, si les quitáramos los funerales y los ritos, no les quedaría absolutamente nada. Ese es el caso de la inmensa mayoría. El funeral es la ceremonia fúnebre. Los ritos conmemorativos son la ceremonia del día 49, la del tercer aniversario, y también el nombre budista póstumo, la tumba, y todo lo relacionado con funerales y conmemoraciones. Eso es lo que sostiene económicamente al templo. Es cierto que algunos templos viven del turismo, el templo Kiyomizu, el pabellón dorado. Pero esos casos son realmente excepcionales. Se puede decir que la gran mayoría de los templos de Japón viven de los funerales y de los ritos conmemorativos. La forma del funeral se ha ido reduciendo poco a poco en escala. El funeral general era aquella escena que antes se veía con frecuencia, grandes arreglos florales dispuestos con esplendor, hileras de coronas, muchísimos invitados que acudían a dar el pésame. Un funeral vistoso y concurrido. Incluso existía el funeral de empresa, donde la compañía organizaba la ceremonia, y ahí acudían no solo los empleados sino también los proveedores y clientes. Queda la imagen de que el funeral era algo muy animado. Eso era en la época de la burbuja económica. Hoy en día ese funeral general se ha desvanecido y ha dado paso al funeral familiar, que es la ceremonia que se realiza únicamente con una parte reducida de la familia y con las personas más cercanas. Y hoy hay quienes ya ni siquiera hacen ese funeral familiar, del hospital donde la persona falleció, o de la residencia de ancianos, se va directamente al crematorio.
A eso se le llama cremación directa, y esa manera de proceder se ha vuelto bastante común. Muchos piensan, con la cremación directa basta, y después, cuando las cosas se calmen, ya haremos una reunión de despedida solo entre allegados. En Tokio esa tendencia es clara. Todo esto presiona directamente la economía del templo. Los templos existen en todas las regiones de Japón, y los templos rurales hoy sufren por la despoblación. Como en esas zonas ya casi no queda gente, es natural que también disminuyan los funerales y los ritos. ¿Y los templos de las ciudades? Ahí la competencia con las empresas funerarias se ha vuelto feroz. Por eso, la realidad actual es que ya resulta difícil que un templo se sostenga económicamente con funerales y ritos, como ocurría antes. Cada vez son más los templos que no pueden seguir adelante. Al mismo tiempo se dice que está avanzando una polarización. De vez en cuando uno escucha de algún templo con muy buena situación, donde en el estacionamiento hay varios autos de lujo. Existen esos templos prósperos y, en el otro extremo, templos que por mucho que se esfuercen no logran sostenerse. Se dice que los templos se están partiendo en esos dos extremos. Como causa se mencionan la despoblación o la competencia con las funerarias, pero si hablamos de la causa de fondo, en realidad es una sola, que no se ha sabido explicar bien por qué hay que hacer un funeral. Se dice que lo que aceleró ese paso del funeral general al funeral familiar y del funeral familiar a la cremación directa fue la pandemia. Cuando se decidió que había que evitar las reuniones de gente, la palabra clave de la época pasó a ser lo no esencial y no urgente. Muchas cosas que hasta entonces se hacían por costumbre, cosas que habían perdido su significado original y se sostenían solo por inercia, quedaron al descubierto con la pandemia. La gente empezó a decir, en realidad esto no hace falta. Lo hacíamos sin pensar, pero no es necesario. Y eso ocurrió también dentro de las empresas, en toda clase de situaciones. Así, todo aquello que no hacía falta pero que se seguía haciendo sin más, por pura corriente de la costumbre, fue eliminado durante la pandemia. Podemos decir que la pandemia fue el pretexto perfecto para dejar de hacer aquello que en el fondo todos sospechaban que era innecesario. Por eso también se puede decir que la pandemia volvió más racional a la sociedad, lo que no hacía falta, desapareció. Y desde ese punto de vista, el hecho de que los funerales disminuyan cada vez más significa que la pandemia terminó dando impulso a la voz que decía, el funeral tampoco hacía falta, ¿verdad? La reducción de los funerales ya venía avanzando sin freno desde antes, pero puede decirse que la pandemia terminó de demostrar que el funeral era algo no esencial y no urgente. Entonces, ¿cómo explicaban hasta ahora los monjes por qué hacía falta el funeral y por qué hacían falta los ritos conmemorativos? Decían, si no se hace el funeral, el difunto no podrá ir a la tierra pura, no podrá descansar, no podrá alcanzar el estado de Buda. O bien, para el difunto, la transferencia de méritos es su alimento, así que hacer estas ofrendas es un acto de piedad filial hacia el padre o la madre. Si se recitan los sutras y se hace un funeral digno, el difunto irá a un buen lugar. Esa fue la explicación que se dio durante mucho tiempo en las escuelas budistas distintas del budismo sin de la tierra pura. Sin embargo, al mismo tiempo que el sentimiento religioso del hombre contemporáneo se debilitaba, esa manera de hablar fue dejando de funcionar. Y en su lugar, lo que dicen hoy los monjes es, hay que hacer bien el funeral y recibir plenamente el dolor, porque eso es lo que permite aceptar la muerte del ser querido. Presentan varios casos y explican que, si de la residencia se pasa directo a la cremación, uno se queda sin poder aceptar la muerte de esa persona querida, y eso resulta dañino para la salud emocional. Así, el funeral se presenta como un acompañamiento del duelo, es decir, como un cuidado para sanar la tristeza de haber perdido a alguien amado. Ese es el lenguaje al que se ha llegado. Quizás sea porque muchos contemporáneos, con su sentimiento religioso debilitado, piensan, ¿de verdad existe algo así? ¿Qué significa eso de que el difunto descanse o no descanse? O quizás sea porque los propios monjes temen que la gente los vea de ese modo, o incluso porque ellos mismos no lo creen. El caso es que, evitando decir aquello, cada vez son más los que hablan del acompañamiento del duelo. Pero cuando se dice eso, uno lo entiende y hasta lo acepta, y sin embargo enseguida surge la conclusión, entonces no hace falta que sea un funeral, ¿verdad?
Con una reunión de despedida basta. Al final lo importante es recordar con cariño a esa persona. Y si es así, ya no hacen falta esos ataúdes carísimos ni esos altares tan costosos que se preparan para el funeral. Es decir, ese argumento termina trabajando en contra de los propios templos. Es como apretarse uno mismo el cuello. Y preocupa pensar que quizá los monjes mismos no comprendan, en el verdadero sentido, cuál es la razón correcta por la que deben celebrarse los funerales y los ritos. Hay monjes que dicen que hoy el mundo de los funerales está en una era de guerra civil. Hasta ahora, por lo que quedaba del antiguo sistema de feligresía, cada familia tenía asignado su templo, y cuando alguien de la casa fallecía se le pedía a ese templo que se encargara. Existía así un reparto natural de las tareas. Pero en los últimos años ese sistema de feligresía se está desmoronando. Cada vez hay más personas que salieron del campo hacia la ciudad y que no tienen la menor idea de cuál es el templo de su familia. Y solo cuando fallece alguien de la casa, por primera vez se preguntan, ¿qué se hace en un caso así? ¿Cómo se organiza un funeral? Y recién entonces se ponen a investigar. Esa es la situación actual. En ese momento, lo primero que hacen es buscar en Internet o, hoy en día, preguntarle a la inteligencia artificial. Y lo que aparece recomendado son las grandes funerarias en línea, o bien monjes que difunden información por Internet. Ahí encuentran una página web bien diseñada, donde se anuncia claramente que las cuentas son transparentes y que el presupuesto es bajo. Entonces piensan que es mejor eso que encargarle el funeral a un lugar desconocido cuyo costo no se sabe. Eligen un lugar económico, con un precio que sienten alcanzable, y hacen el contacto desde esa misma página. Eso se ha vuelto lo habitual, sobre todo en las ciudades. Además, como las tumbas son caras, existen también planes económicos como el entierro entre árboles o el esparcimiento de las cenizas en el mar. Y hay monjes que promueven precisamente eso, diciendo algo así como, yo lucho contra las malas costumbres del gremio. Esos monjes son bastante populares. Entre la gente siempre existió la queja de que las tumbas y los nombres budistas póstumos costaban demasiado dinero y resultaba desagradable. Entonces, apuntando justo a ese descontento, hay monjes que proclaman por Internet que luchan contra los abusos del gremio, y también monjes que se han vuelto muy populares en video, con un estilo entretenido y divertido. Y la gente empezó a decir, pidámosle a esa persona que haga el funeral o que haga el rito conmemorativo. Así, los monjes con una mirada de tipo empresarial han ido destacándose cada vez más. Antes el templo y el pueblo estaban estrechamente unidos. Cuando en una casa había una pelea entre esposos, la gente iba al templo a consultar y decía, Padre, escúcheme un momento. Como en aquellas viejas películas japonesas, el monje del templo hacía de mediador en los conflictos del pueblo. El templo cumplía ese papel. Pero hoy esa cercanía entre el templo y la comunidad se ha reducido enormemente. Más bien hemos llegado a una época en la que gana el templo que tiene una página web bonita y llamativa, el que ofrece presupuestos bajos y cuentas transparentes, o el que se hace popular en video. La relación se ha vuelto muy parecida a la de un negocio. Uno de esos casos es lo que se llama el negocio de los osarios. En Tokio y otras ciudades hay actualmente una verdadera avalancha de construcción de cementerios verticales, edificios equipados con osarios automatizados. El derecho de uso perpetuo depende de la ubicación, pero ronda entre 500.000 y 1 millón de yenes, y la cuota anual de mantenimiento se queda entre 10.000 y 20.000 yenes. Como los administra una corporación religiosa, si hay un monje a cargo. Pero en la práctica, con el fin de ampliar la clientela, en muchos de esos lugares se declara que, si se trata solo de rentar un espacio en el osario, no se pregunta por la escuela budista a la que pertenece la familia. ¿No han visto ustedes esos anuncios en las ciudades, de osarios que dicen, no importa su escuela budista? Pero yo pienso lo siguiente, si no importa la escuela, entonces recordemos que a las corporaciones religiosas se les eximen los impuestos porque la Constitución garantiza la libertad de creencia. Eso es la libertad religiosa. Y si se dice que la escuela no importa y que la doctrina no tiene nada que ver, entonces eso ya es simplemente un negocio.
Por eso pienso que, si una corporación se dedica a un negocio de osarios completamente alejado de la doctrina, quizás sería mejor retirarle el reconocimiento como corporación religiosa. Porque en los hechos no se diferencia de una empresa con fines de lucro, y sin embargo recibe únicamente los privilegios de una entidad religiosa. Eso me parece extraño. Y lo que hoy se ha vuelto un problema es que existen muchos casos en los que comerciantes sin escrúpulos se meten en el negocio de los osarios usando la corporación religiosa como pantalla. Es decir, esos comerciantes compran la personalidad jurídica religiosa. Y como el templo ya no puede sostenerse, termina poniendo a la venta esa personalidad jurídica, o bien su terreno. Y quienes están comprando eso en masa son, en realidad, empresas chinas. Japón es una sociedad con una alta mortalidad, y por lo tanto hacen falta lugares donde depositar los restos. A diferencia del funeral, aquí existe una ley: uno no puede enterrar las cenizas en el jardín de su casa. Los lugares de sepultura están determinados. Y entonces, en las ciudades, como una tumba implica pagar tanto la lápida como el terreno, el osario resulta más razonable en precio, y por eso se ha vuelto popular. En principio, quien resguarda los restos es una corporación religiosa. Pero dejando completamente de lado la tarea de transmitir alguna enseñanza, hay quienes compran la corporación religiosa de algún templo en apuros con el único fin de explotar el negocio del osario, y obtienen con ello ganancias enormes. Así, con la idea de que comprar templos en Japón es un buen negocio, las empresas chinas están llegando en tropel. Esa es la realidad de hoy. A diferencia de una empresa común, la corporación religiosa goza de un trato fiscal privilegiado, por eso resulta rentable. Y además, al convertirse en monje a cargo o en representante legal, se obtiene la visa japonesa. Por eso se dice que cada vez más ciudadanos chinos están comprando en masa la personalidad jurídica de templos que ya no pueden sostenerse. Y uno se pregunta, ¿está bien que esto ocurra? Y encima de todo esto, lo que hoy presiona todavía más la economía de los templos es el auge de las grandes funerarias que operan por Internet. Se habla de una sociedad súper envejecida, la generación del baby boom japonés seguirá envejeciendo, y Japón entrará en una etapa de alta mortalidad. Como va a fallecer muchísima gente, uno pensaría que el sector funerario será un buen negocio y que las funerarias estarán prosperando. Pues no. En realidad hay muchísimas empresas funerarias que están quebrando. ¿Por qué? Porque las funerarias solían ser negocios muy arraigados en su zona, pequeñas y medianas empresas que trabajaban dentro de su región, en colaboración con los templos de esa misma región. Y son precisamente esas funerarias pequeñas, las funerarias locales, las que están quebrando una tras otra. ¿La razón? Que las grandes funerarias que operan por Internet se están quedando con todo. Como decía antes, hoy lo habitual es que, cuando fallece un familiar, la gente busque en Internet y desde ahí encargue el funeral. Antes lo normal era preguntarle al templo de la zona qué debía hacerse, y ese templo, en colaboración con una funeraria local, realizaba la ceremonia. Ahora se contacta directamente por Internet con la empresa en línea. Por eso, en esta época, las funerarias de Internet se quedan con un porcentaje enorme de los encargos. Pero resulta que esas funerarias en línea, en realidad, solo se ocupan de la página web y de la publicidad. Todo lo demás, la organización concreta del funeral, la preparación del altar, el coche fúnebre, se lo pasan a las funerarias locales. Es decir, las grandes empresas de hoy únicamente toman el pedido. Así que, aunque se llamen funerarias, no participan en absolutamente nada del funeral. Más bien, empresas con un olfato comercial muy agudo entraron de golpe como funerarias de Internet y se llevaron de un tirón toda la cuota del mercado. Esa es la situación actual. La imagen sería la de un lobo que entra en el rebaño de ovejas y lo destroza. En cuanto a diseñar una página web atractiva o construir un sistema de mercadotecnia que capte clientes con eficacia, las funerarias locales simplemente no pueden competir con esas grandes empresas de Internet. Y creo que entre las funerarias locales hay gente verdaderamente honesta, personas que cuidan el corazón de los deudos y que desean de verdad que la familia diga después que fue un buen funeral. Existen funerarias amables como esas. Pero incluso ellas están perdiendo frente a las empresas que captan pedidos en masa por Internet.
En esa situación, las funerarias locales terminaron convertidas en subcontratistas de las grandes funerarias en línea. Y los monjes, a su vez, quedaron como subcontratistas e incluso como subcontratistas del subcontratista. Antes los encargos de funerales llegaban directamente a ellos, ahora esperan que les llegue un encargo que la funeraria de Internet ya recibió. No digo, por supuesto, que sea así en todos los casos, pero estos casos aumentan año con año. Lo que hoy se ha vuelto un problema es que algunas de esas funerarias cobran de más. Es decir, la existencia de funerarias sin escrúpulos. En la página web decía, funeral familiar por 300.000 yenes. La familia piensa que con eso puede, y lo contrata. Pero después empiezan a acumularse las opciones adicionales, el traslado del cuerpo, el hielo seco, el uso del crematorio. Y al final les cobran 1.000.000 de yenes. Casos como este son muy numerosos, y hoy las quejas llegan en avalancha. ¿Qué se puede hacer para no caer en manos de una funeraria sin escrúpulos? En realidad, estas funerarias de Internet firman contratos con residencias y hospitales. Cuando alguien fallezca en el hospital, llámenos de inmediato a nosotros. Por supuesto, el hospital o la residencia recibe también su comisión. Y como son grandes empresas, hacen ese trabajo comercial de golpe y a gran escala con hospitales y residencias. Así se ha formado un mecanismo por el cual, apenas alguien fallece en el hospital, el encargo va directo a esa gran funeraria. Y entonces, cuando uno está deshecho por el dolor de haber perdido a un familiar, le dicen, si no lo decide ahora, no llegamos a tiempo. Y mientras todo se va resolviendo con rapidez, la familia termina aceptando todo lo que le dicen y acaba con un funeral carísimo. Sobre esto, la inteligencia artificial responde lo siguiente. No se deje arrastrar por la frase de la funeraria que dice que si no decide ahora no llegan a tiempo. Encargue primero únicamente el traslado del cuerpo, deje pasar una noche antes de firmar el contrato del funeral y pida presupuestos a varias empresas. Esa es la mejor defensa. Además, es importante revisar siempre el desglose del presupuesto para comprobar si incluye los conceptos indispensables, como el costo del crematorio o el del hielo seco. Y si por alguna razón el monto finalmente cobrado no le parece aceptable, o difiere mucho de lo que le explicaron de antemano, se recomienda suspender el pago y consultar de inmediato al Centro de Defensa del Consumidor. Quiero creer que la mayoría de las funerarias son honestas, pero como se sabe que existen empresas así, conviene tener cuidado. Por último, ¿qué hay que hacer para sobrevivir? ¿Cómo puede un templo seguir existiendo? Sobre esto hay muchos intentos. Se trata de salir del terreno del funeral e intentar otra cosa. Y entre esos intentos, uno que se escucha mucho últimamente es el paso del templo cerrado al templo abierto. Templo abierto significa, no se use solo para funerales, sino que la gente lo utilice como un tercer lugar. El tercer lugar es un concepto definido por cierta cadena de cafeterías, después del trabajo y de la casa, un tercer sitio donde uno se siente a gusto. La propuesta es que la gente use el templo para eso. Se convierte el templo en un alojamiento, igual que una casa de huéspedes, y entonces, con el efecto del turismo extranjero, los visitantes dejan dinero. O se organizan clases de yoga y festivales de música dentro del recinto, o se instala un planetario, o hasta un gimnasio. Se usan de muy diversas maneras los terrenos del templo para reunir a mucha gente, y a eso se le llama templo abierto. Que la gente se reúna es, en sí mismo, algo bueno. Pero, ¿cuál es el sentido del templo para esas personas? El sentido es entregarles el budismo. Si se les transmite el budismo, perfecto. Pero si no se hace, entonces eso también es un simple negocio, y se llega a la conclusión de que no hacía falta que fuera un templo. Y el resultado será que el templo termine desapareciendo. Aunque desde el punto de vista comercial el espacio del templo se aproveche muy bien como ese tercer lugar, la gente terminará diciendo, no hacía falta que fuera un templo. Y hay quienes, dentro del mundo de los templos, reúnen así a la gente pensando en cómo llevarla después al funeral, al rito conmemorativo o al nombre budista póstumo. Pero eso es volver otra vez al océano rojo. Mientras se sigan vendiendo funerales y ritos, la decadencia será inevitable. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Diciéndolo desde la conclusión, volvamos al punto de partida. ¿Cómo fue Buda Sakyamuni? ¿Cómo fue el maestro Sinran? ¿Cómo fue el maestro Renyo? ¿Por qué la enseñanza de Buda llegó a ser una religión mundial y se transmitió de la India a China y de China a Japón? ¿Qué buscaba el maestro Sanso cuando cruzó el desierto arriesgando la vida? ¿Por qué Ganjin cruzó el mar a una costa de perder la vista? Porque la enseñanza era admirable. Y precisamente porque quien entrega esa enseñanza budista es el monje, en la constitución de 17 artículos del príncipe Sotoku se dice que la comunidad monástica es un tesoro. ¿Por qué la enseñanza de Buda se extendió de aquella manera? Porque la enseñanza de Buda era admirable. Y entregar esa enseñanza es nuestra tarea y nuestra misión, ¿no es así? ¿Por qué, 800 años después, la enseñanza del maestro Shinran sigue difundida por todo Japón? En la época de la guerra de Onin, el maestro Renyo la extendió de tal manera por todo el país que llegó a formarse una fuerza inmensa, una fuerza que ni siquiera Oda Nobunaga logró someter. Y esa fuerza fue sostenida por el pueblo. No fue el pueblo quien la sostuvo mediante funerales y ritos conmemorativos. Fue porque las personas se conmovieron con la enseñanza del maestro Shinran que escucharon de labios del maestro Renyo y fueron salvadas. Sus muchos sufrimientos les fueron quitados y fueron hechas felices por la enseñanza budista. Y por esa gratitud y esa alegría les nació el deseo de sostener la enseñanza del Dharma, y por eso levantaron templos en cada región. Porque hubo personas que dijeron, yo quiero seguir escuchando el Dharma cada vez más, y para eso construyamos también aquí un templo. Gracias a ellas se levantaron aquellos grandes templos por todo Japón. Por eso, lo que debe hacer el monje es transmitir el budismo. Fue sostenido por el pueblo, y por eso el budismo está aquí hoy. Y de aquí en adelante será igual. Los funerales y los ritos conmemorativos han entrado en decadencia, ¿no deberíamos recibir esto como una buena oportunidad para regresar a la forma original? En el Kyogyoshinso se cita esta enseñanza, quien predica el Dharma, hágalo como el rey de los médicos. Es decir, predica el Dharma como un médico que cura a su paciente, como el rey entre los médicos. Con la enseñanza del Dharma hay que aligerar el corazón de las personas, salvarlas y hacerlas felices. Ese es el papel original del monje. Y si es capaz de hacerlo, el monje será valorado, no tendrá que competir con las funerarias, y tampoco lo comprarán empresas extranjeras. Aprender correctamente el budismo y transmitirlo correctamente, en eso debemos volcar nuestras fuerzas. Por eso hoy quise hablar de este tema. En este canal hablo del budismo y, como mi especialidad es el budismo sin de la tierra pura, me dedico especialmente a esa enseñanza. Si le parece que puede resultarle provechoso, le agradecería mucho que se suscribiera al canal. Muchas gracias por su atención el día de hoy.